estamos en Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea, adelantando un poquito los horarios porque Lupita tiene fiesta en la finca. Hoy se celebran las fiestas allá en la finca. Le mandamos un abrazo a toda la gente de esta bella comunidad del municipio de La Piedad. Como siempre tengo el gusto, el honor, el privilegio, el agrado que me acompañe el licenciado Marco Antonio Aviña aquí. Licenciado, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Pues hoy es Día de la Bandera, hoy es día de el máximo emblema patrio, el máximo emblema nacional que tenemos, que nos da identidad, y es un día, bueno, para nosotros, particularmente los mexicanos, de festejo. Sin embargo, bueno, se cruza con un momento muy crítico a nivel planetario. Estamos ante una guerra, la primera guerra del siglo XXI, que podría configurarse como tal. Pues, en este momento no es guerra, hay algunos escarceos, pero no hay todavía un conflicto formal. Pero como sea, ahorita entramos en ese tema. Buenas tardes a todos. Bueno, y nada más para acotar, decir, y a lo mejor muchas personas no saben que el creador del escudo nacional era originario de aquí de Cuandureo, Antonio Gómez Rodríguez, avecindado en la ciudad de Pénjamo, donde vivió toda su vida. Bueno, el escudo nacional del águila devorándose una serpiente sobre un nopal es de Antonio Gómez, que vivió en esta región y que esta región ha dado grandes próceres como el padre Hidalgo, hoy lo del cura, lo del símbolo nacional que se celebra hoy el Día de la Bandera, y entonces los mexicanos se han opacado un poco por el tema internacional. Licenciado, hoy acaba de suceder algo pues que puede ser el origen de alguna catástrofe. Yo por ahí leí hoy en día que puede ser el inicio de este cambio, de esta era. Quién sabe qué tanto pueda tener esta invasión de Rusia a Ucrania, que ya se venía dando desde el problema que había en Crimea, esta decisión de Ucrania de adherirse un poco a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que no forma parte de este tratado hasta hoy en día, pero que había manifestado en meses anteriores la voluntad de anexarse a este grupo de aliados de Estados Unidos, y que han dominado mucha parte del globo terráqueo militarmente, licenciado. Sí. Tiene que ver con la geopolítica, pero primordialmente hace unos 35, 40 años que se viene hablando de un nuevo orden económico mundial, o un nuevo orden económico internacional, un nuevo orden mundial, para comprimirlo un poco. Esta tendencia es luego de la polarización de la Segunda Guerra Mundial, en la que quedó una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, y que en el hemisferio occidental nos han dicho que ganó Estados Unidos. La historia, sin embargo, tiene registrado que quien aportó el mayor número de tropas, el mayor número de instrumentos bélicos, y que hizo los mayores sacrificios y que finalmente ganó la guerra, quien tomó Alemania, fueron los rusos. Ayudados por la Liga de Naciones, ahí nace, en la Liga de Naciones nace lo que hoy tenemos como la Organización de Naciones Unidas, y comienza un andar diplomático para construir ciertos acuerdos de carácter internacional, con sus altibajos. Luego viene el periodo de Mikhail Gorbachev, de Boris Yeltsin, la perestroika, la escisión o la ruptura de la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Sí. Antes de la crisis de los bueno, misiles, sí, esto fue en los años 60, junto con confrontado con John Kennedy. Y bueno, viene la escisión de repúblicas, de ahí surge Checoslovaquia, Polonia, Eslovenia, Rumanía. Todo esto era parte de la Unión Soviética, de la ahora Unión Soviética, la URSS. Y respetaron. ¿Por qué? Porque fueron pactos internacionales que finalmente tenían que cumplir. Sin embargo, ha dado un viraje tremendo y ha habido una reconstrucción del poderío de la Unión Soviética con Vladimir Putin, que lleva más de 20 años en el poder, se ha reelecto
y pues le ha dado buenos resultados a su pueblo. Nos guste o no, le ha dado muy buenos resultados a su comunidad, a su sociedad. Entonces, en esta tesitura de liderazgo tan férreo que ejerce él allá en Rusia, en la Rusia de ahora, es que han incrementado también el poderío y se han incorporado al capitalismo mundial, a los regímenes económicos mundiales, al grado tal que tienen un poderío tremendo e inversiones. El trasfondo primario para el conflicto ahorita con Europa del centro y con Occidente es un gasoducto que termina en Alemania, con el que surtirían, que está prácticamente terminado, con el que surtirían de gas a buena parte de Europa. Por supuesto, es un gran negocio para la URSS, para la Unión Soviética, y ahí entran los intereses, bueno, de los estadounidenses, donde dicen, bueno, ¿y yo qué parte tengo en el pastel? Por otro lado, Ucrania entra en un conflicto porque se le separan dos países pequeños, dos regiones, y toman tinte de país, de autonomías. Rusia les reconoce ese derecho a emanciparse de Ucrania y se detona un conflicto internacional por las delimitaciones. Rusia cuando se escinde, se contrae, mantiene una gran parte de su territorio y lo fortifica con instalaciones militares. Pero ahí Occidente, a través de la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, empieza a establecer bases militares y pretende rodear militarmente a Rusia, lo cual pues no ha podido lograr porque Rusia también tiene un despliegue militar formidable. Lo que hizo Rusia para amanecer, ayer, porque recordemos que no es el mismo horario, el jueves de ayer, ahorita para ellos ya va a ser viernes, al amanecer del jueves, fue un anuncio que hizo el presidente Putin de eliminar potenciales puntos de militares que podrían significar un riesgo para ellos, para los rusos. 78, 79 bases militares las eliminan, las cohetearon o las bombardearon, dicen ahora, y con eso pudo avanzar a ocupar, dentro de lo que considera Ucrania como suyo, las partes que se declararon independientes. Y viene, pues ahora los ditirambos, los escarceos, los reclamos de la civilización occidental, encabezada por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, mismo Alemania, contra Vladimir Putin, haciéndolo responsable, cuando que él dice, tienen 15 años persiguiendo rusos. Les han aplicado las mismas medidas que los nazis fascistas le hicieron a los judíos. Han acribillado, han estado vulnerando los derechos de muchos ciudadanos rusos. En el programa anterior, Rolando, decíamos que entre el 70 y el 90% de toda esa población ucraniana son rusos, de origen ruso, hablan ruso, traen automóviles rusos, traen muchas cosas pues que son de la órbita rusa. Entonces, no es tan fácil que se zafen. Y los rusos se lo están advirtiendo a todo el planeta. Quien se meta con nosotros, vamos a llevarle el conflicto a su territorio. Están haciendo una oferta muy beligerante, muy compleja, porque se trata de haber una conflagración, no se va a realizar como la Segunda y la Primera Guerra Mundial, todo en el territorio de Europa. Van a exportar los conflictos al país actor en beligerancia con ellos. Es un tema complicado y decían, y yo ahora llevándolo un poco, tropicalizándolo a nosotros, vemos que dicen una paz por la guerra, una paz, y se acaba en un número de cuántos soldados han muerto
en este ataque contra Ucrania y muchos decían, ¿saben cuántos muertos llevamos en México por la guerra contra el narcotráfico? Sí, Y acá en México tenemos una verdadera guerra. Van arriba de 200,000. Nosotros tenemos una verdadera guerra que estamos librando en nuestro territorio nacional y que ha habido un montón de sangre correr por este país y nadie, no ha habido un movimiento ni de izquierda, ni de derecha, ni social que abandere un proyecto pacificador en el país en donde por lo menos pueda haber una reflexión y pueda haber un poco de empatía por todas aquellas muertes en este país que han sido víctimas del crimen organizado y de una estúpida guerra lanzada por los gobiernos federales de todos los colores, sea Morena, sea PAN, sea PRI. Entonces, esto que está sucediendo en el país, pero nadie dice una bandera por todos los daños colaterales o directos que ha habido en esta guerra en nuestro territorio nacional. Y no hay una declaración formal de guerra. Hubo una declaratoria de guerra informal, pero fatal, del Felipe Calderón, cuando dice vamos a entrar en guerra contra el narcotráfico, y lo único que hizo fue agitar el avispero. ¿Por qué? Porque ni el mismo ejército sabía qué iba a hacer, no hubo una planeación. Los ejércitos, normalmente las instituciones armadas con mucha disciplina, hacen planteamientos, hacen programas de confrontación, plantean escenarios y conforme a eso entonces toman decisiones. Acá no, acá fue un arrebato del presidente de la República y dice, hoy comenzamos, y comenzaron con los resultados que ya todo el mundo conocemos. Y la queja. El problema gravísimo, Rolando, en este momento para México es el siguiente. Durante 2 sexenios, mínimo, el principal responsable de formar policías para servir a la comunidad es quien hoy está preso en Estados Unidos por colusión con el narcotráfico, con lavados de dinero, con actividades delictivas que son vergonzantes y que él era el principal encargado de hacer la lucha, dar la batalla para que no sucediera eso en México. Entonces, ¿con qué cara Felipe Calderón puede hablar de que su sexenio sirvió para cualquier cosa que no haya sido los beneficios para grupos de narcotraficantes, de delincuentes finalmente? Entonces, el mayor problema, retomo la idea, es que este hombre, Genaro García Luna, sus criterios prevalecen hasta hoy en muchísimos de los comportamientos de quienes están obligados a servirnos a los mexicanos desde los aparatos de seguridad, como policías. Mucha gente de la que fue entrenada por él y por sus criterios en academias y lo que sea, sus criterios de servicio a la comunidad, están en los cargos. Son policías, son militares, son Guardia Nacional, son marinos, son todo lo que él, en todo lo que pudo influir y todo lo que pudo permear y todo lo que pudo podrir, ahí lo traemos ahorita. La escuela de él no se ha ido. Lo tenemos aquí con los que trajo Castillo a Michoacán, con la policía Michoacán, con los mandos de muchos de las policías que están aquí y que siguen comportándose de una manera tiránica con los ciudadanos. Yo sé lo que decía, muchas veces esa falta de información o esa doble moral o esa falta de compromiso de lo que estamos viviendo en el país, que no sé, que aquí en las regiones próximas lo tenemos. Por eso decía una guerra. Bueno, yo creo que Pénjamo los días pasados no distanciaba mucho de las imágenes que estamos recibiendo de Ucrania: carros quemados, tiroteos, persecuciones, armas largas. Entonces ya lo único que faltaría serían los misiles. Pero lo que se vive en regiones que se ha perdido el poder, como Aguililla en Michoacán, en muchas regiones de Guerrero, que hay estados de excepción en los cuales se ha perdido el poder público del orden de gobierno en esos territorios, lo cual genera totalmente un estado de excepción donde no hay autoridades, en donde la ley del más fuerte prevalece de una manera todavía animalesca y grotesca. Y eso es lo que estamos viviendo en México también. Esto que está pasando en Ucrania, yo lo reflejo no lejos.
Porque ahí, hoy las redes sociales están llenas de memes, ¿no? De cosas. Y decir, y acá, la conciencia de acá, del país, de lo que estamos viviendo en términos de violencia. Nos preocupa. En los que ni gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni los gobiernos municipales tienen una empatía, o tienen una reflexión, o toman cartas en el asunto diferente. Son los efectos de los medios de difusión. Mira, hay un estudio, bueno, es un estudio que tiene como 50 años, yo todavía estaba en la universidad, pero vale la pena retomarlo por el significado. Un sociólogo platica con un campesino en la parte sur de México, prácticamente considerada Centroamérica, y le dice qué piensa sobre todo lo que está sucediendo en el mundo. Y el campesino dice, de puritita entrada le digo que los comunistas son malos. Dice, ¿por qué? Dice, pues es que todos los días en radio ahí nos dicen que los comunistas son malos. Entonces, si en la radio dicen que son malos, son malos. Extrapolo ese concepto a las redes sociales ahorita. Sale un Carlos Loret de Mola, que por cierto ya están diciendo que pues él fue el que provocó la crisis allá en Ucrania, porque mal aconsejó a Andrés Manuel López Obrador para que fuera a aprender allá a cizaña. Entonces, hay quien le cree. ¿Por qué? Porque está la costumbre y la inercia de que los ves durante años en la pantalla, en la televisión, él, un Joaquín López Dóriga, un Jacobo Zabludovsky, y eran ciertamente líderes mediáticos, líderes sociales, líderes de opinión, pero son liderazgos ficticios. ¿Por qué? Porque no hay contra qué comparar lo que dicen. El potencial de las redes sociales es que de manera casi simultánea, una persona que tiene interés en saber algo, te lee a ti, me lee y busca un tercero, cuarto o quinto, y de todo lo que encuentra saca sus propias conclusiones. Incluso el modelo aristotélico, yo creo que me has escuchado esto, hace más de 2000 y tantos años, Aristóteles desarrolló un modelo de comunicación. ¿Quién dice qué? ¿A quién? ¿Quién dice? ¿Qué significa? ¿Quién es la persona que dice? ¿Qué dice? Claro, ¿qué credibilidad, qué autoridad? ¿A qué pensamiento ideológico tiene? ¿Cuál es el contenido de lo que dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y a quién se lo dice? Depende mucho quién es el que escucha, quién es el que recibe el mensaje. Si yo soy un... ¿Por qué me lo vas a decir? ¿Te consta? Te consta. ¿Me va a servir lo que me vas a decir? Si no, ¿para qué vienes a decir? No, exacto. ¿No? Ese es el tamiz aristotélico. Fíjese, para medir la amistad. Hay alguien que dice, Cristian Eduardo Núñez dice, las guerras deberían ser de soldado a soldado, de comandante a comandante, de presidente a presidente. Es irracional e inhumano que se ataque a civiles que nada pueden hacer salvo huir y esconderse. Pues interesante la reflexión. Esta guerra del narcotráfico, yo lo he dicho, hay una teoría muy interesante en materia penal que se llama el derecho penal del enemigo. En la materia de justicia, que no aplicaron los presidentes ni Calderón, ni Enrique Peña Nieto, ni Andrés Manuel López Obrador, es que se tenga que juzgar a alguien que ha cometido un ilícito. De verdad, se tiene que detener y se debe de poner ante las autoridades civiles para que sea juzgado y se le aplique una sentencia condenatoria. Acá en este país lo que han aplicado es el derecho penal del enemigo, que es la eliminación. Que no tengan el derecho a ser oídos y vencidos en un juicio. Que tengan el derecho de poder presentar sus pruebas. Que tengan el derecho de poder entender su realidad y por qué están accionando esas conductas. Porque nadie se ha puesto a pensar, Andrés Manuel se ha perdido en tantas cosas, con todo respeto lo digo, que él hablaba sobre el tema de la pacificación del país. En mucho tiempo lo habló, que desde hace muchos años, que desde hace mucho tiempo también en su gobierno lo dejó de hablar, que era, y yo siempre lo he dicho, era poner en medio a las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? No los que han perdido la vida, sino los que están hoy encarcelados. Para mí, antes estas personas que muchos de ellos que han decidido actuar por la vía ilícita, se les debe de comprender. Se debe de saber por qué optaron por jugarse la vida, porque todas estas personas que están cometiendo conductas ilícitas o desde un punto de vista criminológico, conductas antisociales, entender el por qué. Y así es como se pudiese pacificar el país.
no aplicando el derecho penal del enemigo, ni disfrazando las guardias nacionales o los militares de Guardia Nacional. Estamos equivocados, por eso sí es una guerra, la guerra contra el narcotráfico. Debería de ser, estoy de acuerdo contigo. Las guerras deben de ser soldados contra soldados y los civiles no. Ya vimos que los ataques a Kiev ahora se atacan a personas. En fin, son temas muy complicados, pero lo que está sucediendo en Ucrania no está lejos de lo que está sucediendo en nuestro país y lo que está sucediendo en nuestros municipios. Sí. Eso es algo impresionante, el nivel de violencia, que no hay ni una reflexión por ninguna autoridades. Sí. Hoy leí en la mañana al procurador de Michoacán decir que se necesitaban más de 113 ministerios públicos, más de quién sabe cuántos policías para ir a buscar, más de 500. Entonces, ¿qué es lo que está aceptando el fiscal de Michoacán? Pues que está totalmente incompetente e inoperante. Y que yo lo he dicho y lo he gritado a los cuatro vientos, este nuevo sistema de justicia no va a funcionar porque no se reformaron las instituciones. Se reformó un sistema procesal penal, pero nunca se reformaron las instituciones. Entonces, eso nos lleva a todo esto de Ucrania. Ahora, ver ya en el ámbito internacional, porque México pertenece ahora al grupo de la ONU, al Consejo de Seguridad. Al Consejo de Seguridad. Dice, Ucrania le dice el presidente ucraniano le dice a México, oye, yo espero un pronunciamiento tuyo condenando estos ataques. Que quieren que rompa relaciones diplomáticas. Y Marcelo Ebrard, que es ahora el canciller o el encargado de la política internacional de nuestro país, o el secretario de Relaciones Exteriores, diciendo que no va a romper relaciones diplomáticas con Rusia, ¿no? Bueno, se privilegia pues la palabra, la diplomacia. Ahora, ¿dónde está pegando este conflicto que está comenzando? El primer barómetro sensible para generar miedo en el ámbito internacional es el precio del petróleo. El barril de petróleo ya hoy amaneció arriba de $100. Esto inmediatamente va a pegar. Podríamos pensar, si se quiere, ventajosamente, insanamente para México, bueno, pues estamos vendiendo petróleo, pues nos va a ir bien, son ingresos extras que podrían ser aprovechados, no como lo hizo Felipe Calderón y Fox, que dilapidaron todo el dinero, no hay una obra que justifique sus sexenios, se robaron todo, y ahorita por lo menos ahí están las obras, aunque muy cuestionadas, pero ahí están las obras y están en evolución, no se ha detenido ninguna. El siguiente, los mercados especulativos mundiales, no es tu caso, no creo que tengas dinero en la bolsa. No, bueno, en tu bolso sí, pero en la bolsa. En la bolsa de mi pantalón. Entonces, los que se dedican a la especulación financiera a través de las casas de corredores de bolsa, de todo eso, pues eso sí tienen que ponerse a temblar. Ojo, hoy leía por ahí algún diferendo sobre la cuestión de las AFORES. Las AFORES las están administrando organismos privados y normalmente invierten en bonos que son de alto riesgo. Ojalá no le peguen al dinero de los cuentavientes, porque cuando pierden, pierde el cuentaviente y cuando ganan, gana el especulador financiero. Eso se ha venido peleando mucho tiempo. Que no hay quien defienda al pobre trabajador, ¿verdad? Se ha venido discutiendo. Ningún partido político de ningún color ha llevado esta iniciativa para que se defienda a capa y espada los retiros y el dinero de la clase trabajadora de este país. Deben quitarles el control a los especuladores financieros de los recursos que son de trabajadores, porque finalmente es el futuro de los empleados, de los trabajadores, el que está en riesgo. Los especuladores financieros no arriesgan nada, ellos pierden, ganan. Y la banca, lo hemos dicho aquí en este país, cada 6 más meses, aquí. Y lo dijimos, las personas más ricas del mundo en esta pandemia duplicaron su dinero, las personas más ricas de este país duplicaron sus ganancias. Aquí no ha habido crisis, hombre, aquí no ha habido nada, la gente del dinero sigue teniendo más dinero y el pobre cada vez más pobre. ¿Por qué? Porque también en esta pandemia sumamos más pobreza extrema en este país. Entonces, sí, el precio internacional del maíz, Rusia es el granero del planeta, ya subió de valor el precio del maíz, así es que no nos extrañe que si está indexado el precio de la tonelada, el precio de los granos en México a los precios internacionales, no nos extraña una subida en el precio del kilo de la tortilla. De la tortilla, pues, en los precios de tortilla. Sí. Es complicado, pega en muchísimos aspectos una cuestión bélica por el tipo de comunicación, de interrelación que está ahorita a nivel planetario. Entonces, no es una cuestión aislada, no es un romper relaciones, ¿no? Romper relaciones con Rusia implica
un montón de cuestiones que están ya amarradas desde hace muchos años, de relaciones económicas, de relaciones de intercambio comercial, de intercambio de tecnología, de interacción de cultura, de estudios. Entonces no es tan fácil como cuando rompe una pareja. Si cuando rompe una pareja hay conflictos, hay problemas, entonces cuando hay un diferendo fuerte entre naciones es muy complejo. Ahora, el tipo de confrontación que hoy se da no es igual. Hace unos 2 años o 3 años, si mal no recuerdo, tomé este pensamiento: venimos de una sociedad concreta y vivimos una sociedad abstracta. Héctor Vázquez Montalbán, en un libro fabuloso sobre el estructuralismo, pensamiento salvaje y la muerte, es el título del libro, hay un parrafito, entre otras cosas, dice: venimos de una sociedad concreta a una sociedad abstracta. La sociedad concreta, las personas antiguas, los líderes antiguos, los reyes de la antigüedad, los mandatarios de la antigüedad, acumulaban hombres, acumulaban poder. Cosas. Ahora era una sociedad concreta, ahora acumulamos cosas, es una sociedad abstracta. Somos acumuladores de cosas, de objetos. La persona como ser humano está totalmente devaluada. Somos números, somos una estadística, y para muchos gobernantes somos hasta un accidente. Y esa era una verdadera crítica contra los tecnócratas. Sí. Que todas las políticas públicas que... Todo lo arreglan en el escritorio. Con números. Sí. 1000 y tantos pobres, muertos tantos, o sea, todo se llevaba como si fuese una contabilidad. Sí. Por eso los tecnócratas, y uno de los primeros tecnócratas en mi país fue Vicente Fox, que era un administrador de una empresa transnacional como Coca-Cola. Y vendía rejas de refresco, pues. Es correcto, entonces todo, y decimos, no, esos no son nada más números. Hoy yo sigo pensando que cada número tiene que tener un nombre para humanizar el ejercicio del poder. Poder tener esta sensibilidad de lo que se está viviendo y cuántas personas están dejando de tener acceso a los satisfactores. Y entonces, como bien lo decimos, y a final de cuentas podemos evolucionar en muchas teorías políticas, modelos económicos, modelos de gobernabilidad, pero sigue habiendo guerras en este 2021 por dinero. Lo que siempre ha sido, ahora, se les cambió los nombres de esclavos por pobres, se les cambió el nombre... incluso en la Constitución, que ya no dicen que es explotación sino exploración del petróleo, que si está en el subsuelo es de propiedad del gobierno, pero si sale ya es de quien lo tiene. En fin, no, aquí en este país le cambiamos nada más los nombres, pero todo sigue siendo lo mismo, que es la sumisión, y es vivir del pobre, de las creaciones de relaciones gobierno-ciudadanos siguen siendo reyes. Bien lo decía Pepe Mujica, las democracias cada vez se van convirtiendo más en monarquías, ¿verdad? Vamos poniéndoles alfombra roja, vamos llenándolos de guardias, vamos llenándolos de lujos, pero sigue habiendo la misma esencia, que es la explotación del otro. Y la calificación, en lugar de mano de obra o de un empleado, un trabajador, una persona, ahora toda empresa y toda institución tiene un departamento de recursos humanos. Es un recurso prescindible, pero es un recurso. Sí, si no quitamos a Juan y ponemos a Pedro, si sale de no pasa nada. Entonces, dejó de ser productivo porque ya se hizo viejo, y vamos teniendo estas ideas. ¿Qué más por ahí vamos teniendo en el tintero, licenciado? Bueno, nada más para el remate de este tema que apenas está comenzando. Debemos estar atentos a un par de cuestiones: la información con las aristas que se van a generar y cuáles son los verdaderos intereses. Entonces, los detonadores son dos. Uno, el maltrato a los rusos, la emancipación de 2 territorios ahí de Ucrania, donde declaran su independencia y Rusia los reconoce y les reconoce el derecho. Ahora, si son 90% de los habitantes rusos, con toda autoridad Rusia participa y dice: esto yo lo defiendo. El otro es el negocio de los hidrocarburos, que algunos dicen, como el que mató la gallina de los huevos de oro, que ya se había acabado todo, que las nuevas energías, que todo lo que nos quieren vender mercadotécnicamente. Si ya eso se acabó, ¿por qué está tanta gente con ambiciones?
queriendo comprar o queriendo participar de los mercados energéticos, de carbón, de gas, de petróleo, de todos los derivados de combustibles. Esto da todavía para muchos años. No, pues hay millones y millones de personas cada Ahora, vez hay más demanda de energía. Respecto a lo que ha pasado en México, mi experiencia de vida, Rolando, comentábamos algunas cosas antes del programa, veremos la oportunidad y la prudencia de comentarlo en algún otro momento, pero sí es importante que la soberanía que se deposita en el pueblo no es nada más el ejercicio del voto o de mentarle la madre a un presidente de la República, a un gobernador, a un presidente municipal, a un diputado local o federal o a un senador o a cualquier rama de los funcionarios públicos. No, la soberanía debe ir acompañada del derecho, no nada más por manifestarse, sino también por participar en cómo orientar los esfuerzos de la patria. Y la mayor prueba, lo decía Fidel Castro, la mayor prueba de soberanía y de libertad interior en un país es que todo el mundo esté armado. Yo se lo dije al presidente de la República, lo hemos platicado. Todo el mundo armado, a ver quién quiere pelear. Nadie va a querer pelear. ¿Por qué? Porque el gobierno federal, los sucesivos gobiernos federales, fueron robándole las armas a la población. Fueron cambiándoles rifles por computadoras. ¿Por qué? Porque los gobiernos federales sabían que estaban saqueando, que eran grupos de gavilleros, grupos de ladrones. Entonces, mandaban al ejército a saquear y luego vienen los ladrones a robar. Entonces decían, no hay modo de defenderte, ni de unos ni de otros. ¿Qué tiene que haber? Siempre ha habido el monopolio de las armas. Tiene que haber, sí, el monopolio de la violencia, de acuerdo, pero las armas deben descansar bajo custodia de los ciudadanos, responsablemente, no para andar tomándose un tequila o un mezcal y echar balazos, no, como deben ser, para lo que deben ser. Es interesante lo que estamos hablando y sobre todo hoy estos ejercicios democráticos, que sí deben de ser ejercicios democráticos como la revocación de mandato, ¿no? Imaginemos 100 millones de armas bien distribuidas en México. ¿Alguien quiere problema? Nadie se mete. No tendríamos ni un solo ampón, Rolando. Ni uno. Sabe que se estaría jugando la vida en cualquier acto de violencia, porque el otro no va a tener oportunidad. Puede repeler esa agresión en cualquier momento, ¿no? Oye, a Jesús Lemus ya le habrá hablado Rolando. No. Bueno, tú sí háblale. No. Este señor que se quiso convertir en defensor a ultranza de los reporteros acosados por el gobierno federal. Santiago cree él. Ya le habrá llamado, hay que hablarle a Jesús, a ver si ya tuvo comunicación Santiago, cuando menos de oficio. Es decir, sí, señor Lemus, también con usted me encargo de... A mí me encantó la contestación que le dio Carmen Aristegui cuando la quisieron meter en el mismo paquete de Loret de Mola y que sigo diciendo que Andrés Manuel está muy equivocado en el tema de meterse contra la libertad de expresión, sea como sean los intereses que se tengan, pero sobre todo una periodista como Carmen Aristegui que digo, momentito, atrás de mí no está ningún Salinas Pliego, no está ningún... Sí, y no soy Loret de Mola. Y no soy Loret de Mola, por supuesto que no. Carmen Aristegui tiene mucho más legitimidad que el mismo presidente de la República, por supuesto que sí, y que tiene todo el derecho de decir lo que ella quiere decir por lo que ha hecho, por lo que se ha jugado, porque se ha enfrentado contra los grandes, porque ha sido vapuleada, porque ha sido censurada cuando sale de MBS Noticias, en fin, eso es algo muy importante que se debe de respetar y que creo que Andrés Manuel está muy distraído en otras cosas y tiene que tener temas importantes en los cuales hoy viene una nueva circunstancia, porque como usted bien lo dijo, si Rusia es un productor de grano, sin embargo, eso va a tener consecuencias económicas en nuestro país. Entonces, pues creo que tenemos que empezar a tener estrategias y no nos vuelva a pasar como lo del COVID, que yo lo dije mucho tiempo. Si empezó a surgir en China desde hace mucho tiempo, nosotros pudimos haber adelantado tantas cosas en este país para temas de prevención, ¿no? Pero, ok, creo que ya estamos en un problema internacional
Esperemos que no llegue a mayores. Se ha dicho que como no forma parte de la OTAN Ucrania, pues no va a haber una intervención de Estados Unidos, sino Estados Unidos va a tener una sanción económica muy fuerte, se habla más de $1 billón a Rusia. Esperemos que no sea una escalada de violencia beligerante y que China y que todos estos países de la OTAN no tomen partido de ninguno de los dos lados, hablando militarmente, ¿no? Económicamente, por supuesto que sí, en otras circunstancias. Están alineados políticamente y militarmente China y Rusia, lo cual ya plantea un escenario bastante complejo. Ahora, los Estados Unidos, como otras veces, manda pertrechos, manda un montón de cosas que luego también manda la factura. Eso fue la ruptura con Rusia, cuando los rusos dieron la batalla, termina la guerra, capitula Alemania, se suicida Hitler, se entregan, hacen ya los juicios de Nuremberg, todo lo que tenían que hacer con los alcances del derecho internacional en ese momento, 1945, y Estados Unidos le pasa la factura a Rusia, dicen, me debes tanto de armamento, de municiones, de todo lo que mandé, y Rusia le dice, a ver, espera, me debes tantas vidas, porque pues, yo puse los muertos, puse esto, las batallas se dieron acá, en mi territorio se dieron las batallas de esa famosa foto de Roosevelt, Churchill y Nikita Khrushchev, ¿no? Donde se están repartiendo el mundo en ese momento. En ese momento, esa famosa foto, ¿verdad? La foto de la carta blanca, le llamaron a la división, donde cada quien, yo tomo aquí, yo tomo aquí, yo tomo acá, Inglaterra se queda con una porción, Estados Unidos se queda con una porción, Rusia se queda con otra porción, no quiero mentir si fue Italia, Francia, uno de ellos se quedan con otra porción. Total, se convierten en liderazgos y en policías mundiales. Entonces, sí está ahorita muy interesante lo que nos está tocando vivir, lo que nos toca para poder comentarlo con las nuevas generaciones, poder documentar. Era Francia porque el eje del mal era Italia, Japón y Alemania. Alemania. El eje del mal. Cuando... Bueno, es que esos son manejos ideológicos. Sí, digo, bueno, se hablaba, ¿no? Obviamente. Pero bueno, así se le conocía mundialmente, el eje del mal, como la fascismo, nazismo y... La expresión macartista está en las tiras cómicas, en las series cómicas de televisión, el sindicato del crimen, como si todos los sindicalizados fueran criminales, o todos los sindicatos... El derecho de asociación para proteger derechos laborales fuera un crimen. Entonces, son manejos, pues, ideológicos, de conceptos, para sembrar una percepción, y con esa percepción, bueno, vas generando corriente, vas generando corriente. Yo soy el bueno y él es el malo. Sí, correcto. El mal no puede existir sin el bien, y el bien no puede existir sin el mal. Entonces, son fuerzas, ¿no? Tiene que haber como son fuerzas antagónicas. Tiene que haber siempre todo dos puntos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en el programa? Bueno, pues el ministro Saldívar y la guardería ABC levantó un polvaredón marcadiablo en el Congreso y a nivel nacional, por lo que significa todavía la muerte de 49 niños. Las revelaciones del ministro Saldívar, de las presiones directamente que ejerció Felipe Calderón, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt en ese momento, donde incluso uno o varios aviones que estaban dispuestos ya para trasladar niños graves a que fueran tratados y que estaba ya también en condiciones de recibirlos, me parece que es en San Diego, un hospital grande, con mucha experiencia, y por cuestiones de control informativo dejaron que los niños murieran. No dejaron que abordaran ninguno de los bebés, subieran a un avión para ser tratados en otro lado. ¿Por qué? Por lo que iba luego a generar las informaciones médicas. Entonces, presionaron tanto al grado que pues los dejaron morir. Y Arturo Saldívar Lelo de la Rea hace Me encanta lo que hace Arturo Lelo de la Rea, como diciéndole a Andrés Manuel, no me presiones igual, como lo hicieron
otras, ¿no? Porque Andrés Sí. Manuel está presionando para la revocación, que yo lo hablaba en el programa pasado. Sí. Andrés Manuel estaba presionando a la Suprema Corte de Justicia para que revocara un amparo concedido a los yaquis por el acueducto Independencia en Sonora. Me encanta Lelo de la Rea, creo que pasará un hombre a la historia por mucho más que muchos presidentes de la República o todos los presidentes de la República en los últimos años. Esta declaración de Arturo Lelo de la Rea me encanta porque creo que deja muy firme la división de poderes, que es la base de la República. Si Andrés Manuel se dice muy republicano, tiene que respetar la división de poderes y no tener presiones como lo quiso hacer en la mañanera, pidiendo que revocaran ese amparo, ese mecanismo de protección constitucional para los yaquis. Entonces es algo muy interesante, pero que también desnuda cómo actuaban nosotros, como diciéndole ahora, no actúes igual que ellos. Si eres republicano, que siempre se ha mofado de decir que es republicano, no metas presión a los poderes de la Unión. Respetar la separación de poderes. Por supuesto que sí, es muy interesante. Y ahí, bueno, cabe también el tema de una parte muy sensible de la sociedad, una parte muy neurálgica de la sociedad, que es los medios de opinión, los periodistas, los reporteros, sobre todo los reporteros que no cuentan con garantías mínimas para el ejercicio de la actividad del oficio, y que más peligroso se vuelve a veces, más que informar, la opinión, cuando que una y otra deben ser pues letra sagrada, deben ser respetadas. La libertad de opinión no debe ser cuestionada. Dices una opinión y podrás establecer un debate y defender a ultranza tu dicho, y nadie tiene derecho a querer o a pretender sacarte de ahí. Lo que es discutible es la información. En el caso que recién acaba de ocupar páginas y muchísimo tiempo en medios, la Casa Gris, no es la opinión de Loret de Mola, esa no importa, o importa en el ámbito de la libertad de expresión. Lo que se debate, lo que se debatió, lo que llevó a extrapolación o al encono es la información distorsionada, la interpretación hecha con un objetivo: golpear al presidente de la República. Que lo aclaren. ¿Y por qué no lo ha aclarado? Lo están aclarando, ya han presentado un montón. No ha sido aclarado y entonces yo creo que está obligado, aunque tenga con esa intención. Miren, el problema es que de las mentiras es que siempre sale la verdad. Y tendría que aclarar esa situación que hasta el día de hoy no lo ha podido aclarar. Eso sí, que Loret tiene una intencionalidad. Para mí la intencionalidad es lo importante, que es golpear al presidente. O bien decir, no eres tan puro como lo dices, ¿no? Entonces, decir, a ver, esta situación, aclárenla, señor presidente. Tiene que aclarar con bolitas y palitos lo que está sucediendo. ¿Por qué vive de esta manera su hijo en un país extranjero, con estas circunstancias, cuando esto sucede? Eso es inadmisible. Cuando tú te has dicho que que no hay ciudadanos de primera y de segunda, y que tú te movías en un Jetta, pero que tu hijo vive en una supermansión en el extranjero, en el cual nunca ha trabajado, nunca ha tenido otra cosa. En fin, yo creo que sí lo tiene. Pero todo eso es... Sí lo tiene que aclarar, porque ellos no han sido empresarios. Ellos no han sido... Bueno, no sabemos en qué hayan trabajado o no. Habría que ver ahí sus declaraciones ante el fisco. Claro, eso es lo que deben de estar haciendo. ¿De dónde vienen los ingresos? ¿A cuánto hacen? Estaban ahí cuando el partido político, cuando todos... Sí. Pues que digan, sí, de qué han hecho esta fortuna para tener una casa de esa envergadura, ¿no? Sí. Creo que eso es muy importante que se diga. Aunque aquí hay casas que valen mucho más que eso. Sí, pero digo, yo no creo que hayan, con todo respeto lo digo, no creo que hayan sido personas de muchas empresas cuando el papá tenía un Jetta, ¿no? Y se movía en un Jetta y decían que la austeridad y que era muy pobre y que todas estas circunstancias. Entonces creo que es muy importante de aclarar. Claro que sí, Loret de Mola tiene una intencionalidad, pero aún así se debe de respetar. Él es la cara de un grupo que tiene intenciones totalmente opuestas a lo que significa esta administración. Desde luego que sí. Federal. Bien, pues... ¿tenemos por ahí algunos saluditos? Sí, a Patricia Santiago Castañeda, gracias. Jesús Francisco Licea, gracias. Están viendo
el programa. Lenin, saludos Lenin. Cristian Eduardo Núñez, ya leíste ahorita de él. Gaby Aguilar, saludos Gaby también. Marisela Nájera, gracias Marisela. Bianca Aviña, gracias Bianca, hija. Juan Orozco, Francisco, el Paco, te saluda Paco Velázquez. Un saludo. Armancio Rodríguez, Amancio, gusto en saludarte también. Pues es lo que hay ahorita aquí. No sé agradecemos si a toda la gente que nos hace el favor de ver Infometrópoli, de ver Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea, que lo hacemos de corazón y siempre de cara y con el ánimo de informar. Claro, pues yo creo que dejamos al auditorio ya por hoy, nada más con la sugerencia, cualquier información que esté fluyendo ahorita, ver la fuente. ¿Quién emite esa declaración? Porque decía Pedro Miguel muy acertadamente hoy que alguien filtró entre las escenas de Ucrania de ciertas explosiones, metieron un incendio en China ocurrido hace cosa de 15 o 20 años. Y entonces la conflagración de China pues se ve muy, muy aparatosa y como si fuera en el centro pues de una comunidad, pero la verdad es que no es Ucrania, es en China. Fue hacerlo más... Y no tuvo nada que ver, fue un accidente, un incendio. Entonces la manipulación es muy, muy burda en muchos casos, en otros muy sutil, en otros con muchísimo ingenio. Hay que estar al pendiente de todo. Muy informados y siempre, y es la única manera de hacer ciudadanía, personas como usted y como yo que solamente tenemos nuestras manos y nuestra voz para poder hacer algo. Muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días, el próximo jueves. Aquí en Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea en Infometrópoli. Muchas gracias, licenciado Marco Antonio Aviña aquí, Rolando Flores Ayala. Buenas tardes.